Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Les deseo una excelente semana o un excelente día. En esta ocasión vamos a ver sobre los conceptos y el desarrollo de la cinética química, que es el bloque uno, lo que nos compete de temas selectos de química 2. Vamos a dar un repaso a lo que hemos visto hasta ahorita. De manera general, chicos, les puedo decir que hemos visto ecuaciones desarrolladas de forma horizontal de reactivos y productos. ¿Sí? Un reactivo, un reactivo es una sustancia que está lista para reaccionar, lista para mezclarse, lista para combinarse. ¿Sí? Y esta puede llegar a desaparecer al momento de mezclarse. Estas o estos reactivos pueden dar origen a algo que se llama producto. El producto es la sustancia resultante o es la sustancia mezcla que nosotros vamos a tener presente de ambas estructuras. ¿Ok? Así de manera sencilla hasta ahorita. Bueno, conforme iba avanzando el tiempo, nosotros íbamos viendo los factores que pueden determinar la velocidad de reacción. ¿Sí? En esto tenemos factores físicos, químicos y biológicos. Los factores físicos que se pueden observar o percibir, los factores químicos de composición y los factores biológicos externos. De manera general, nosotros vimos este cuadro de aquí, este mapa mental, este diagrama, y más adelante les voy a explicar cada uno de forma diferente a lo que vimos en clase para que se quede un poquito más plasmado y que se quede más entendido cada uno de estos temas. ¿Sí? Bueno, aquí están todos los factores que afectan una velocidad de reacción. Está la temperatura, está la presión, está la concentración, el tamaño de partículas, está catalizador, está la naturaleza del reactivo, si es reactante o producto, estado físico, eh, también el cómo interactúan estos factores y qué depende para que estos se mezclen o se combinen, ¿sí? Tienen que presentarse diferentes características. Por ejemplo, en el caso de la temperatura. Aquí yo quiero que veamos este diagrama. Si nosotros lo analizamos, aquí dice, al aumentar la temperatura, ¿sí? Las partículas aumentarán de velocidad, ¿sí? A mayor temperatura, mayor velocidad. Y harán más choques entre ellos, ocurriendo una mayor rapidez de combinación de mezclas. Y al bajar la temperatura, también va a disminuir la velocidad. Aquí nosotros tenemos ese diagrama. Este lo pudimos ver en del video que se mostró. Y si no fue así, se demostró en las clases que vimos que es directamente proporcional un valor con el otro. ¿Sí? Este sería con la temperatura. Y ahí se puede ver el diagrama perfectamente. Al aumentar la temperatura, empiezan a moverse más las partículas a mayor velocidad y en el otro que está azul disminuye la temperatura y la flecha azul dice que disminuye el movimiento entre ellas también. ¿Sí? Ok, presión. Sigue la presión. Dice, a mayor presión, mayor movimiento de partículas igualmente. Mayor presión, mayor movimiento y velocidad de las partículas. Es exactamente igual. Y ahí nosotros estamos viendo como una prensa o algún objeto está aplastando las partículas y estas tienden a moverse más rápidamente. Al tener más espacio donde desplazarse, se van a mover más ligeramente, más lento y van a poder aprovechar más espacio. ¿Ok? Luego nosotros tenemos concentración. Aquí en la concentración, nosotros tenemos que a mayor concentración, mayor número de partículas que están en choque, por lo tanto, mayor velocidad, que es exactamente lo mismo. Y la concentración puede ser de los reactivos A, B o C, ¿sí? Dependiendo de las letras, como veíamos en clase. Entonces, a mayor concentración que tengamos de la solución, a mayor este, eh, tengamos de pureza en un reactivo, mayor actividad vamos a tener, mayor reacción y mayor velocidad. ¿Sí? Ok. Tamaño de partículas. ¿Sí?
El tamaño de las partículas determina la velocidad de reacción también, si es del reactivo o si es del producto, y este va a determinar la rapidez con la que se lleve a cabo, ¿sí? De contacto entre las partículas y por lo tanto hay más choques. Más grande sea el sólido, menor de la superficie de contactos y el choque de partículas. ¿Qué se refiere esto? Entre mayor sea el tamaño de las partículas de un sólido, es el único que baja la velocidad de choque, porque al estar el espacio que se está ocupando en mayor proporción, las partículas van a tener menor espacio donde moverse, ¿sí? Debido a que al ser un sólido, no se puede mezclar, no se puede disolver, no se puede combinar fácilmente como los líquidos. Ahí sí es diferente, como lo veíamos ahorita con la presión. ¿Sí? De ahí importa el estado de agregación de la materia. Entonces, en el tamaño de las partículas, cuando es un sólido, ¿sí? Si tenemos un sólido de mayor tamaño, menor va a ser el movimiento de las partículas, ¿sí? Más difícil va a ser deshacerlo, vaya, mezclarlo, combinarlo o fragmentarlo. A diferencia de esta imagen que vemos aquí, que son 4 porciones, es más fácil que los vayamos destruyendo o dosificando o descompactando, ¿sí? La luz, la luz como habíamos dicho, este es un factor físico. La luz de la energía, en algunas reacciones al ser iluminada, producen más rápido ya que hay de las sustancias que son más sensibles a la luz. Al haber presencia de luz, hay mayor rapidez en la velocidad de movimiento de las partículas de las sustancias, ¿sí? Y estas, algún ejemplo son las botellas de ese color ámbar, de ese color cobrizo, ¿sí? Para que no pase totalmente la luz y no eh, no fragmente, no cambie la estructura molecular de esa sustancia o de ese reactivo, ¿sí? Ya que se necesita que esté puro sin ningún factor externo, que era lo que decíamos ahorita de la concentración y del tamaño de partículas. Catalizador. Los catalizadores es que alteran la velocidad actuando en cantidades pequeñas sin formar reactivos y experimentando cambios recuperándose al final de la reacción un proceso llamado catálisis. Catálisis de catalizadores. Fíjense muy bien, todo ese texto se resume en lo siguiente. Catalizadores que capta energía, ¿sí? O bien libera energía, ¿sí? A eso se refiere. Pero principalmente de los catalizadores son los que absorben la energía, los que la captan, los que la concentran, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros tenemos las baterías de litio y mercurio, son catalizadores de energía, ¿sí? Son condensadores. Y en cambio, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el vinagre y el bicarbonato de sodio, este expulsaría energía, la libera por medio del gas y la reacción que este tiene, ¿sí? A eso se refiere con catalizador. Y obviamente, al haber mayor catálisis, al haber mayor absorción de energía, va a haber mayor movimiento y va a haber más velocidad de reacción, ¿sí? Aquí nosotros también tenemos este, otros métodos u otras características que tienen los reactivos y los productos como la naturaleza de su composición. La naturaleza va a determinar si tiene un aumento de la energía de activación o una constante velocidad. ¿Qué quiere decir? Si la reacción se mantiene o si va a estar cambiando de forma indeterminada, ¿sí? Eso va a determinar la naturaleza del reactivo. Si es muy fácil que reaccione o si es muy difícil que reaccione y que se mantenga constante, ¿sí? A eso se refiere y aquí tenemos dos ejemplos, oxidación del sodio y oxidación del hierro. La oxidación del hierro es de mayor velocidad, es de una velocidad más lenta y la oxidación del sodio es de una velocidad más rápida, ¿sí? Ya que el sodio absorbe la humedad más rápido al ser un mineral, al ser un catalizador. Y el de hierro también lo hace, pero de una forma más lenta, ¿sí? También se puede observar con las baterías de litio, también se puede observar con el aluminio, con el metal, que algunos se sobrecalientan demasiado rápido y se van deteriorando más rápido. Las frutas, por ejemplo, la oxidación de alguna fruta,
¿sí? Es más rápido la velocidad de reacción que ésta tenga a un factor luz o un factor externo. ¿Ok? Y luego tenemos por acá el estado físico de los reactivos, si es sólido, líquido, gaseoso. Aquí tenemos las imágenes, vean. ¿Sí? Ahí tenemos un gas disperso, un líquido, un sólido, unas partículas más presentes que otras. ¿Sí? En la misma fase tienden a reaccionar rápidamente los líquidos y los gases, como lo vimos en la diapositiva de clase, que los gases estando en un depósito reaccionan con una mayor velocidad y los líquidos son los más rápidos, ¿sí? Los sólidos son los más lentos. Aquí era lo que yo les comentaba. Aquí dice el área de la superficie. Aquí está. Era lo que yo les decía. Depende del área o del depósito en el que se encuentre la mezcla o la sustancia. En el caso de los gases o en el caso de los líquidos. Estos van a acelerar o van a disminuir la velocidad de reacción también. El estado de agregación y el área de la superficie. ¿Sí? Al juntarse esos reactivos. Ahí está. Sale. ¿Cuál es más sencillo? Bueno, el que ocupe menor espacio, así de simple, y en el que haga que se disperse más fácilmente las partículas y las moléculas. Aquí tenemos otro ejemplo de una reacción química y del cómo ocurre un cambio y una manifestación de energía totalmente diferente en comparación de los otros compuestos. Por ejemplo, esta se produce mediante colisiones de partículas, ¿sí? Y se empiezan a reducir las concentraciones y aumentan los factores que están interviniendo en él. El ejemplo ese de la cristalización del acetato de sodio me hace recordar un ejemplo de lo que hemos visto en videos a veces de tenemos una botella de vidrio de una soda, Coca-Cola, Sprite y demás. Casi llegó al punto de congelarse. La golpeamos con una cuchara, con un destapacorcholatas y lo que hace el vidrio y la superficie esta es que va cristalizando todo el líquido hasta, hasta volverse fragmentitos de hielo o totalmente congelarse. ¿Sí? Eso es lo que hace. De la superficie, la temperatura y el factor externo. A eso se refiere esto. ¿Sí? De cristalización. Y ahí tenemos un poquito lo que hemos hablado. La temperatura, catalizador, área, estado del reactivo, presión, concentración. Todos estos son factores que pueden intervenir. Aunque en los ejercicios nomás nos vamos a enfocar en tres o cuatro. Concentración, constante, tiempo, velocidad. Ahí párenle de contar. Y era lo que estábamos hablando ahorita, vean aquí. La rapidez y la velocidad de reacción que tengan cada compuesto conforme a su estado de la materia. Y aquí eran algunos ejemplos conforme a las animaciones de las que habíamos visto y de las que les había mencionado yo. ¿Sí? Aquí, en lo de la señora, nosotros tenemos la velocidad de reacción casi prácticamente instantánea liberando energía por medio de gas, ¿sí? Saliendo disparada por presión, y haciendo efervescencia y levantando el líquido en forma de espuma. En los demás, en el vinagre y el bicarbonato, en los catalizadores, en el picante en el estómago, etcétera, etcétera. Todos liberando, captando energía y cambiando de estado de agregación de la materia. ¿Sale? Esos son algunos ejemplos. Bueno, nosotros habíamos visto en clase estos formularios que íbamos a desarrollar en clase y yo nada más fue un repasito a lo del formulario, pero más adelante los ejercicios los vamos a ver, ¿sí? Por el momento yo quiero llegar hasta aquí con los conceptos para ir separando conceptos y ejercicios, ¿sí? Este sería el primer video de conceptos. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. Les deseo mucho éxito y mucha suerte. Cuídense y hasta luego. Bye.